Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta noche, Señor, venimos a pedirte perdón, Señor. Venimos a pedirte que nos edifiques con tu palabra, Señor. Que edifiques a cada persona que nos está viendo por el internet, Señor. Que bendigas a su familia, Señor. Que sea una palabra, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea una palabra viva y eficaz. Y que nos llegue en lo más profundo de nuestros corazones. Yo los bendigo a todos en el nombre de pastores. Bendigo mis hermanos en Cristo, Señor, y que seas tú obrando en cada corazón, Señor, para que sea tú haciendo la obra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, en esta noche, y haz lo que tengas que hacer en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bendición de oración. Bueno, entonces, vamos hoy. Esta palabra la hemos estudiado mucho aquí, pero siento que Dios nos va a dar algo nuevo, algo especial para nosotros. El tema se llama: Él no nos dejará avergonzados. Amén. Él no nos dejará avergonzados. ¿Saben? Yo estaba bregando todos estos días y mi oración es esa: no me dejes avergonzado, espiritual, material, económico y físico. Levante las manos que ya Dios va a empezar a bendecirlos. Y yo declaro que no nos va a dejar avergonzados. ¿Lo creen o no? Amén. Él no nos va a dejar. Pero para no dejarnos avergonzados, también dice unos ciertos principios para que no te quede a ti avergonzado, a ti ni a mí, ¿cierto? Por eso vamos a estudiar Primera de Pedro, del 1 al 10, y vamos a leer el primer versículo que dice: por lo tanto, despojen de toda clase de maldad, de todo engaño, hipocresía, envidia y toda clase de chismes. La primera cosa que nos dice son 5 cosas: que nos despojemos de toda maldad, de todo engaño, hipocresía, envidia y toda clase de chismes. ¿Sabes? Esas 5 cosas que nos acaba de mentar son lo que hace daño al hombre. De ahí empieza pornografía, altivez, arrogancia. De ahí esas 5 cosas salen todas esas ramas. ¿Sí me escuchó? Pero son las primordiales. La pregunta es: ¿cuál de ellas te toca quitar a ti? ¿Cuál de ellas? ¿Será la maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda clase? Aquí nos habla que para tener una relación con Dios verdadera debemos de despojarnos. Despojarnos. ¿Será que si nos hemos despojado? Si te has despojado de la maldad, de todo engaño. ¿A quiénes se engañan? Ay, yo no engaño a nadie. Pero muchas veces nos engañamos nosotros mismos. No necesitamos engañar a otra persona. Muchas veces hipocresía. ¿Sabes? Eso es lo que tenemos muchos: hipocresía con Dios. Pregúnteme qué le hacen. Somos hipócritas con Dios. Decimos que lo amamos, pero no lo obedecemos. Decimos que es nuestro Dios, pero no parece que fuera nuestro Dios. Parece que fuera nuestro esclavo. Decimos que envidia, todavía sentimos envidia de la gente mala, que los ven prosperados, los ve súper mejor que usted. Se siente envidia de ellos, no sabiendo a qué puesto los ha puesto a ustedes. En esta semana vino un hombre y no pudo entrar, y yo solo Dios le dice: Señor, ¿por qué? Entonces me dice Dios: lo que pasa es que Dios les muestra a los que están adentro que es un privilegio estar aquí, porque todos no pueden. Tremendo, ¿no? Y dice entonces: envidia y toda clase de chismes. ¿Será que toda clase de chismes? No, pues, nada de chisme. Por eso dice entonces el primero de todas clase de maldad. Proverbios, busquemos Proverbios 8, 13. Proverbio 21. Honra al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. Honrar al Señor. ¿Será que tú y yo sí lo estamos honrando? Si lo estamos honrando, si estamos cambiando, porque dice: yo odio el orgullo y la altanería. Habla del carácter.
altanero, ¿cierto así? No está hablando más de el carácter. Y el carácter viene por muchas ramas, ¿cierto? ¿En qué rama estás tú que no está formando, no ha sido formado por Dios? Por eso dice en Romanos, ya les dije que Proverbios 13, dice en Romanos 12 el versículo 9, dice: ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Hay que aborrecerlo, hay que tener, nos está diciendo que esa parte nos toca a nosotros. Dios no te va a quitar el mal si tú no lo deseas. Tienes que poner de tu parte para que tú y yo podamos alejarnos de ese mal, ¿cierto que sí? ¿Para que qué? Para que no nos deje avergonzados, ¿o no? Entonces, seguimos, ahí dice engaño. ¿Qué es lo que digamos? Engaño. No le gusta que nosotros engañemos a nadie. Deuteronomios 25 del 13 al 15. Dice: no usen en sus compras y ventas pesas en medidas falsas, sino pesas exactas y completas, para que vivan muchos años en el país que el Señor su Dios les va a dar. Porque el Señor le repugna a todos los que hacen estas cosas y cometen injusticia. ¿En qué parte tú estás engañándote a ti mismo y a los demás? ¿En qué parte? Sea espiritual, material o económico, físico. Dice hipocresía. Vamos a ver, a buscar hipocresía. Y dice en Segunda de Corintios 11, el versículo del 13 al 15. Pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso resulta muy natural que sus servidores pretendan aparecer como defensores de la justicia, pero habrán de terminar como sus hechos lo merecen. Me voy a pegar del 14. Esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Eso se llama hipocresía. Cuando tú le dices a Dios que perdona un pecado y sigues en el mismo pecado, ¿se llama qué? Hipocresía. Por eso yo les digo que siempre que usted confiese un pecado es porque lo va a dejar. Entonces, ¿para qué lo confiesa? Es duro lo que les digo. Mejor dicho, no lo confiese, porque si no es más duro todavía. ¿Sí me escuchó? Porque más se va a acordar Dios. Usted sí me pidió muchas veces perdón, pero hacía lo mismo. Cuando uno está arrepentido, no vuelve a hacer lo mismo. Dice envidia. Vamos a ver envidia. Envidia, y vamos en Proverbios 16, 28. 16:28 dice: el perverso provoca peleas, el chismoso es causa de enemistades. Ojo con esa lengua, ojo con lo que estás hablando. Mejor calla. Y se lo digo porque Dios me ha enseñado mucho a callar, porque yo era también muy lenguiflojo. Pero Dios le advierte ya a uno cuando cosas que usted debió hablar y cosas que tiene que callar. Oye, por eso dice en Proverbios, sigamos otro que Proverbios 11, el versículo 13. Y dice: el chismoso todo lo cuenta, la persona digna de confianza guarda el secreto. ¿Será que usted es digno de confianza? ¿Será que tu amigo te considera digna de confianza? Que tú no le cuentas nada a nadie. ¿Será que sí? Por eso entonces dice, por eso todos tenemos que contárselo a Cristo, porque el digno de confianza es ¿quién? Cristo. Por eso dice entonces que envidia, chismoso, ya lo vimos, ¿cierto? Aquí la leche espiritual. Vamos a ver qué es que, vamos a ver a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 1. Dice:
¿Qué clase de chisme? Por lo tanto, despojen de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidia, toda clase de chisme. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Aquí nos habla que debemos de buscar la leche, pero así como debemos de buscar la leche, también tenemos que entender que la leche solamente se nos puede dar hasta cierta edad. Cuando habla de la leche, habla de la leche que viene del seno de la madre, ¿cierto? Hasta cierta edad te la puede dar. Ya de ahí empiezan a darle cositas más, ¿cierto? Para aflojarlo y para que aprenda a comer más sólido, ¿cierto? De eso, pero muchos nos quedamos tomando leche y seguimos como niños. Que cualquier frase, que cualquier palabritas que dice el pastor o que dice alguien le hace daño porque se volvió como un niño. Cualquier cosa lo altiva, cualquier cosa lo pone grosero, lo pone hasta enfermo y desesperado. ¿Ah? ¿Será que somos nosotros esos? Y eso quiere decir que no confiamos en Dios. ¿Ah? Entonces dice que aquí la leche espiritual, vamos a ver, como niño recién nacido, voy a volver otra vez, como niño recién nacido, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Aquí leche espiritual se refiere a Cristo como fuente pura. ¿Ah? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que es la leche, ¿cierto que sí? Pero seguimos aquí, que es la leche pura. Por eso dice en el Salmo 36, vamos a buscar en el Salmo 36. Salmo 36 del 8 al 9. Quedan completamente satisfechos con la abundancia comida de su casa. Tú les das a beber de un río delicioso, porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. ¿En tu qué? En tu luz podemos ver la luz. Por eso tenemos que acercarnos a Cristo. La leche espiritual es acercarnos a Cristo para que Él nos vaya alimentando de acuerdo a cada uno conforme a la voluntad de Dios. Aquí leche espiritual se refiere a la leche pura. Por eso sigamos en Deuteronomios. Busquemos Deuteronomios 7, el versículo 6. Dice: porque ustedes son pueblo apartado especialmente para el Señor su Dios. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra, para que ustedes les sean el pueblo especial. Tú y yo somos un pueblo especial, somos un pueblo apartado para Dios. Crecimiento, la palabra cuando dice aquí en Primera de Pedro 1, 2, dice, en Primera de Pedro 2, dice: como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Cuando habla de crecimiento, ya vimos que es buscar la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? Cristo, ¿cierto? Para que crezcan. ¿Cómo creen que Dios nos va a hacer crecer? Por medio de su palabra. ¿Ah? Es por medio de la palabra de Dios que tú y yo vamos a crecer. Por eso dice en Efesios, busquemos Efesios 4, del 13 al 16, hasta que todos lleguen a estar unidos por la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Y muchos no hemos podido madurar en Cristo, ¿cierto que no? No hemos pedido, no han conocido a Cristo. A muchos cristianos pregúnteles quién es Cristo y no han podido entender quién es Cristo. Es el que te da tu paz, es el que no te ha dado el pago que merecen tus maldades y pecados. Es el que cuando lo llamas te libra de caer en el sepulcro. Es el que te colma de amor y ternura.
Es el que paga los servicios de tu casa y te quita el estrés y todas estas cosas más. Pero seguimos aquí en el versículo 14. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por la gente astuta que anda por caminos equivocados. No seremos como niños. Usted todavía no puede ser un niño todavía en las cosas de Dios. Tiene que haber madurado ya. Madurado. ¿Por qué habla como madurado? ¿Por qué habla de la madurez? Porque la mayoría de los predicadores de este tiempo dan solamente leche materna. Ya no dan comida fuerte, comida sólida, comida que realmente reargulla al pueblo, comida que realmente usted salga de la iglesia triste y a la vez gozoso, como cuando predicaba Jesús, que dice que salían tristes, pero a la vez un gozo en su corazón. Y eso es lo que está pasando en estos días. Por eso dice entonces, vamos ¿para qué? Para el 15, 10. Más bien profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. ¿Debemos de qué? De crecer todos en Cristo, que es la cabeza. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo, edificándose en el amor. Edificándose. Estamos nosotros como un edificio que está creciendo cada día, que la base es Cristo y que cada día Dios nos va limpiando y vamos creciendo a la imagen de Cristo. Porque dice que Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios. El Padre nos hizo. Entonces la pregunta es: ¿dónde usted perdió la imagen de Dios? ¿En dónde? Y la única manera de recuperarlo es haciéndose a imagen de Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cierto que sí? Dice, es un deseo del creyente para la palabra de Dios. Usted tiene que desear, escudriñar la palabra. Que cada día le guste estar leyendo la palabra de Dios. Por eso buscamos en el Salmo 42. 42:1 dice: como siervo sediento en busca del río, así Dios mío te busco a ti. ¿Cómo qué? Siervo sediento. Y yo no sé, pero usted y yo tenemos que tener esa sed de estar leyendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo crezcamos. Pero muchos cristianos estamos yendo a la iglesia y no estamos leyendo la palabra de Dios. No estamos siendo ni redarguidos por lo que leemos nosotros, sino que nos gustan que nos den lechita, de esa leche buena. Leche espiritual. También habla que lamentablemente que hay congregaciones que mantienen a la gente como niños y nos tratan como niños y no crecen y no les dan palabra fuerte que reargulle y los enfronte para ser como Cristo. Lamentablemente el Espíritu Santo nos está hablando. Lamentablemente no es lo mismo como antes. Por eso dice en Primera de Corintios. Vamos a buscar Primera de Corintios. Primera de Corintios 3, del 1 al 4. Dice: yo, hermano, no puedo hablarles entonces como a gente inmadura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Y muchas veces estamos en una iglesia, en una congregación, y nos tratan todavía como niños. Y no hemos podido madurar, y no hemos podido crecer, y no hemos podido salir adelante, porque la mayoría de la gente, en vez de buscar a Cristo, está siguiendo una congregación, una iglesia, un apóstol o un hombre, pero a Cristo no. Porque si usted busca a Cristo, empieza a madurar. Se lo digo porque una vez estaba yo predicando en la iglesia que me levanté,
Y cuando estaba predicando, los hombres me dijeron, después que prediqué, me dijo, ¿y usted qué iglesia pertenece? Y yo, pues, ¿a cuál va a pertenecer aquí? ¿Pero en qué iglesia nació? No, yo nací fue en esta. ¿Pero cómo así que nació en esta? ¿Y usted por qué habla así? ¿Cuál es su líder? Escúcheme lo que preguntaban todos. ¿Cuál es su líder? Y yo, mi líder es este y esta y esta persona. Sí, ¿cómo así? Y cómo me preguntaron todo sobre los hombres y todo sobre esto. Y yo no, le digo, yo me someto a un líder, me someto a un pastor, me someto. Pero yo no lo sigo a él, yo sigo a Cristo. Por eso todo lo que me predican ellos, yo lo acepto y no me pongo a hablar con ellos. Solo voy a la palabra. Si es verdad lo que me están diciendo. Por eso cuando tú me dices por qué damos de otra iglesia, es porque yo siempre estoy buscando a Cristo. Y Él es mi mirada. Y Él es donde yo pongo el enfoque. Él es mi ejemplo y por eso lo estoy buscando. Lo que pasa es que ustedes están muy sometidos a la iglesia. Están siguiendo iglesia, están siguiendo pastor y líder. Y por eso no crecen en nada. Crecen a la manera que ellos creen. Pero si usted y yo empezamos a buscar a Cristo, van a crecer y madurar a la manera de quién. ¿Y a usted le gusta crecer a qué manera? Porque nosotros, pastores, todo líder y todos solamente somos mensajeros. Y no es mayor el mensajero que el que lo envía. Amén. Entonces, escúcheme lo que dice entonces. Vamos para qué, para el 2, ¿cierto? Sí. Como personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo, les digo una enseñanza sencilla. Escuche, ya Pablo había dado una enseñanza sencilla a esta gente, una señal del igual que un niño de pecho se le da leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían dirigir la comida fuerte y ni siquiera pueden dirigirla ahora, porque todavía son débiles, mientras ya entre ustedes envidias, mientras que hayan ustedes envidias, discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Por cuanto uno afirma, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, esto mantiene criterios puramente humanos. Y muchos de ustedes, ¿y usted qué congregación? Yo soy de Cali, yo voy a esta congregación, pero yo sigo a Cristo. El pastor sí, yo me someto a ese pastor, pero yo no sigo a él, yo sigo a Cristo. ¿Se da cuenta cómo estaban peleando ahí? Que esta no es, yo soy de Apolo, yo soy de no sé qué, yo conozco y ninguno escapa de no, yo sigo a Cristo. Cuando usted sigue a Cristo, va a empezar a ver que van a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque Cristo va a empezar a quitarle todo lo que usted y yo guardamos. Porque usted puede engañar a un pastor, usted puede engañar a la iglesia, puede engañar todo, pero a un Cristo vivo y real no lo va a engañar. Y ese es el único que lo hace crecer. ¿Sí me entendió? Porque el pastor no se va a dar cuenta tal vez que usted le guarda cositas de altivez, arrogancia, es grosero en su casa, es grosero con su mamá y muchas cosas más que guardamos. ¿Cierto que sí? Pero a Cristo no, ¿qué? No lo puede engañar. ¿Quieres crecer? Amén. Solamente lea la palabra y empiece con Cristo. Porque es tu pasado. ¿Cierto que leyó? Ahí se dan cuenta porque es que él dice, ustedes todavía yo les di alimentos tales, pero no han podido crecer. ¿Cierto que sí? Porque todos todavía tienen envidias, odios y tantas cosas. Es verdad que mentiras que las congregaciones están así. Pero ¿sabe por qué? Porque todavía estamos dándole comida de niños. Y hay que darle comida sólida. Por eso entonces, sigamos acá. En 1 Pedro. Vamos para el 13. En 1 de Pedro. Sigamos estudiando 1 de Pedro. 1 de Pedro 2, el versículo 3, capítulo 2, versículo 3 dice, ya que han gustado la bondad del Señor, o sea que ya que le hemos sacado gusto a la bondad del Señor, ¿cierto que sí? Le hemos sacado gusto. ¿Y qué es la bondad del Señor? Que no nos ha dado el pago que merece nuestras maldades y pecados, que siempre lo que pidamos se nos da. Eso es bondad. Primeramente que nos da la salvación, y muchas cosas más. Pero dice que aquí habla que después de haber conocido su bondad, su perdón,
y la gracia, todo lo que nos da, dejamos muchas veces de entender qué es lo que quiere Dios con nuestras vidas. Por eso dice en Efesios, vamos a buscar Efesios 4. Efesios 4, el versículo 32. Efesios 4:32. Alejen ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos, toda clase de maldad. Sean buenos, compasivos unos con otros y perdonen mutuamente como Dios los perdonará a ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios aquí? Que si Dios nos ha perdonado a nosotros, todavía hay muchos en las iglesias que no hemos perdonado y nos decimos llamar cristianos. ¿En qué parte usted y yo no hemos perdonado? ¿En qué parte? Dice aquí, y busquemos aquí en Hebreos, busquemos Hebreos 4, el versículo 16. Y dice: acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Y Dios nos ayuda en nuestra hora de necesidad. Él nos ayuda. Él nos ayuda, y por eso es que aquí habla en busquemos primera de Pedro para que nos hagamos entender, primera de Pedro 1, el versículo 3, para que entendamos y digamos, sí, el versículo, primera de Pedro, primera de Pedro 2, 3. Y dice en el 3, ya que han gustado la bondad del Señor. ¿Qué es gustado la bondad del Señor? Que Él siempre nos responde en las cosas de necesidad cuando lo necesitamos. Esa es la bondad, le hemos gustado, lo hemos apreciado. Por eso dice en el 4, acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. ¿Cuántos hemos despreciado a Dios? No solo los cristianos, sino los del mundo, ¿cierto? Pero aquí dice, ¿cómo despreciamos a Dios? Por el pecado, por la desobediencia, por todas estas cosas estamos despreciando a Dios. Aquí nos habla de acercarnos la piedra viva, que es ¿quién? Jesús. Acercarnos que la piedra viva es Jesús. Eso nos habla ahí. Que debemos de acercarnos porque la piedra viva es Jesús y que muchos la hemos menospreciado. Por eso dice en Isaías, busquemos Isaías 28 del 16 al 17. Por eso el Señor dice, voy a poner en Sión una piedra. ¿Qué es Sión? ¿Dónde es Sión? Cuando la hablan de Sión es Jerusalén. Acuérdense, pues oye, no se le olvide eso. Una piedra escogida, muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. El que tenga confianza podrá estar tranquilo. Y en esa construcción usaré por plomada la justicia y por nivel la rectitud. El refugio que ustedes habían buscado en las mentiras, y destruirá el granizo y el agua arrastrará su lugar de protección. O sea que no podemos buscar a Jesús de cualquier forma, porque busca la rectitud y ¿qué? Y la justicia. No podemos. Por eso dice que Él es ¿qué? Él es la piedra principal. Por eso busquemos y sigamos leyendo en primera de Pedro 2, el versículo 5. Dice, de esta manera Dios hará ustedes como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Aquí me gusta mucho una parte que dice sacrificios espirituales. Espirituales. No se preguntan qué es sacrificios espirituales, pero aquí dice la primera parte, aquí nos habla que somos templo. ¿Somos qué? Templo de Dios. Y si usted
usted es templo de Dios, usted cuida su vida en el pecado, cuida su vida y empieza a crecer en Cristo, que le falta hacer y parecerse cada día más a Cristo. ¿Usted lo cree? ¿Ah? Yo sí lo creo. Tenemos que parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Efesios, busquemos Efesios 2, el versículo del 21 al 22, dice: en Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. ¿En cuánto es que? En todas y cada una de sus partes. ¿Cuáles partes? Económico, espiritual, material y físico. ¿Ah? En él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Para llegar a ser qué? Un templo. La pregunta es: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu templo? ¿Ah? ¿Cómo está? Si estará limpio, si le has dejado que el Espíritu te limpie, o has hecho como muchas personas que no, yo no tengo eso, no, a mí no me falta eso, ¿cierto que sí? De lo que tal vez Dios te está pidiendo que cambies. ¿Cómo está creciendo el cuerpo? El edificio. ¿Cómo está creciendo el cuerpo, el edificio? Sacrificios espirituales. Estar en santidad. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Habla del Espíritu. Y cuando habla del Espíritu, habla de la santidad. ¿Cierto que sí? Porque el Espíritu Santo es ¿qué? Santo. ¿Ah? Habla del Espíritu. Por eso busquemos en Romanos. En Romanos yo creo que sí. En Romanos. En Romanos 12, el versículo 1, dice: por tanto, hermanos míos, les ruego que por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva. ¿Cómo qué? Ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto que le deben ofrecer. ¿Será que estamos ofreciendo ese culto? ¿Ah? El verdadero culto es ¿cuál? Y muchos llegamos a la iglesia como queremos. ¿Se fue así? ¿Ah? Y no es así. Es una ofrenda santa. Y usted tiene que estar en esa santidad porque usted la ofrenda. Porque usted la ofrenda. Porque Jesús vive en usted y usted es el templo ¿de quién? De Jesús. Tremendo, ¿cierto que sí? Por eso dice en Filipenses, busquemos Filipenses. Filipenses 2, el versículo del 16 al 18. Dice: para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, y sean hijos de Dios sin mancha, en medio de esta gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo. Perdónme un momentito. Voy a volverles a leer. ¿El del qué? 15, del 16 al 19. Del 16. Pues yo estaba leyendo desde el 15. Mejor. Vamos a empezar desde el 16 mejor. Entonces dice: manteniendo firmes el mensaje de la vida, así cuando venga Cristo yo podré sentirme orgulloso de ustedes, sabiendo que no he corrido ni trabajado en vano, aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe. Yo me alegro y comparto esa alegría con todos ustedes. Alégrense ustedes también, tomen parte en mi alegría. Dios quiere que usted se alegre, que usted no viva como triste por estar en santidad. Es que muchos estamos como tristes por estar en santidad, ¿no? Qué aburrimiento. Esa gente allá bailando, gozándose, mírelos.
tomando, bebiendo y todo eso tienen daño, ¿cierto? Se fueron para la fiesta y yo quiero ir, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Te está diciendo, porque tienes que sacrificar. No, esa carne, esos deseos, ¿no? ¿Para estar qué? Feliz. Usted no puede estar triste, sino feliz. Pablo estaba feliz de estar en santidad. ¿Cuántos aquí estamos felices por estar en santidad? A ver, yo veo. A ver, yo veo. Eso sí, ¿cierto? La que no está feliz por estar en santidad es mi esposa. Mentira, no. Entonces, ¿cuántos estamos felices por estar en santidad? Entonces no podemos. Pueden estar los del mundo allá, pero tenemos que estar gozosos de estar en santidad. Por eso busquemos Primera de Pedro. Busquemos Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, el versículo 6. Eso sí, yo lo veo atento. Por eso también dice la escritura: yo pongo en Sion una piedra, que es la piedra principal, escogida y muy valiosa, y el que confíe en ella no quedará defraudado. ¿El que confía en quién? Pero vimos unos principios que para confiar en ella hay que estar en santidad, dejar la maldad, envidia, orgullo, chisme, ¿cierto? Para no quedar defraudados. Yo quiero desatar esta palabra 6 de Primera de Pedro, del 2:6. Hágale pues que les voy a desatar eso. Y yo declaro esta palabra en sus vidas, de Primera de Pedro 2:6. Que Dios no nos va a dejar. ¿No nos va a dejar qué? Defraudados. No nos va a dejar avergonzados. Ni económica. Lo declaro en el nombre de Jesús. Que Dios no nos va a dejar avergonzados. Ni económica, ni física, ni espiritual, ni material. En el nombre de Jesús. Lo declaro sobre ustedes. Solo los que me ven, en el nombre de Jesús, lo declaro, lo ordeno, en el nombre de Jesús, que Él no nos va a dejar defraudados, porque lo dice su palabra, porque lo promete su espíritu, y porque está escrito, en el nombre de Jesús, lo declaro sobre ustedes y sobre mi vida. Amén, amén y amén. Que ya se dan cuenta por qué no pueden estar tristes por estar en santidad. Porque no nos va a dejar ¿qué? Defraudado. No sé qué problema tiene usted, o qué lo han menospreciado, o que se han burlado de usted, pero Él no te va a dejar defraudado ni menospreciado. Esas son las mismas cosas. ¿Sí me escuchó? Por eso entonces vemos ahí, que ya lo leímos. Sigamos entonces, y dice en el 6. Dice, aquí nos habla de una promesa, que el que confíe en Jesús, ¿qué dice ahí? Que el que confíe en Jesús y lo obedezca no quedará defraudado o avergonzado. No te dejes quitar la fe. No te dejes quitar la fe y la obediencia y la santidad. Y eso es lo que quiere el enemigo. ¿Sabe para qué? Porque si te quita la fe, pues no vas a tener esa fe para que se cumplan las cosas, que es en Cristo. Y si te quita la obediencia, te quita la santidad. Por eso entonces dice en Romanos 1, busquemos Romanos 1. A ver qué nos habla Romanos 1. El versículo del 16 al 17 dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿No me qué? Porque es poder de Dios para que todos los que crean alcancen la salvación, los justos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dice la escritura: el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo. Usted no se puede avergonzar. Usted no puede estar como muchos cristianos por ahí que los ven entrando hasta la iglesia, los ven dando como malignos, y buscan el puesto por allá como para que todo el mundo los vea. No,
usted tiene que estar feliz porque dice el Señor, vea todo lo que le está pagando a este hombre. Y está feliz, gozoso en la iglesia, no le preocupa nada. Y va a poder usted, no es que yo confío que no me va a dejar defraudar. ¿Cierto que sí? Porque cuando usted va así, se lo voy a decir, está demostrando que usted todavía no ha madurado. Está hablando, bueno, ¿en qué parte no hemos madurado? Ojo pues con eso. Entonces dice, ahí dice, pero depende también, ¿sabe por qué pasa esto? Porque depende también del fundamento que le han predicado a usted la palabra. Eso depende del fundamento que le han. Por eso cuando estamos siguiendo una iglesia no vamos a crecer. ¿Es siguiendo a qué? A Cristo. Depende también del fundamento que a usted le han predicado. Porque le han dado palabras más de alimento para niños que alimento sólido para una persona adulta. ¿Es verdad o es mentira? Por eso dice en Primera de Corintios, busquemos Primera de Corintios 3. ¿Sí me están haciendo entender? Primera de Corintios 3, del 10 al 15. Yo fui un maestro albañil, al cual Dios en su bondad encargó poner, o sea, que vamos a poner, yo fui un maestro como Andrés. Yo fui un maestro albañil como Andrés, al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos y otros están construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye. Yo no sé qué fundamento te han dado a ti, pero si te han dado un fundamento que no es sólido, que es una palabra fuerte, seguro eres una persona madura porque te ha oído la palabra y porque ya estás empezando a pelear contra el pecado, contra tu altivez y contra tu arrogancia, contra tu tristeza, contra tu soledad, contra los daños de tu niñez, contra falta de papá, falta de mamá. Por eso tenemos a un Cristo vivo y real. Y si me quedo aquí no voy a terminar, ¿cierto? Pero sigamos. Yo fui maestro, voy a volver a repetir, fui maestro albañil cuando Dios en su bondad encargó poner los fundamentos a otros en esta construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata, piedras preciosas y con madera y paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque este día vendrá como fuego. El fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Aquí nos habla de los líderes, de los pastores. Aquí nos habla de los que predicamos la palabra. ¿Cómo está poniendo usted y yo los fundamentos? Porque eso no se va a ver ahora. Se va a ver después, cuando venga Dios destruyendo todo con el fuego. Y va a ver quiénes verdaderamente habían creído en Cristo y quiénes no. Yo creo que esta palabra está de estos tiempos, ¿no? ¿Qué fundamento está? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué fundamento te han dado a ti? ¿Qué fundamento te han dado a ti y me han dado a mí? Mucho cuidado, ¿cierto? Porque eso se verá ¿qué? Pero este trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio. Porque ese día vendrá como ¿qué? Como un fuego. Y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. ¿Por qué les digo eso? Porque todos estamos en un fundamento y estamos creciendo sobre esto. Pero como hay diferentes fundamentos y diferente gente que predica de diferente manera, no quiere decir que no lo predique bien, sino que hay veces no está poniendo como debe ser a la persona. A veces los estancan. Eso es lo que quiere decir. Están estancados. ¿Por qué? Porque el hombre ya busca una iglesia a la manera de cada quien. Hay iglesias de homosexuales, de lesbianas ya. Hay iglesias que le tocan la palmadita al creyente para que no se vaya. ¿Se acuerda que la otra semana dijimos que no podía ser así, cierto decir? Que tenían que traer hombres que verdaderamente criticaran a la iglesia, que le pusieran, cierto decir, que pusieran la verdad como era lo que estaba huyendo mal en la iglesia, para que la iglesia avanzara y se estableciera. ¿Y cuál es la iglesia? No es los adores, no es, la iglesia somos nosotros,
¿Qué fundamento estamos poniendo sobre las personas que estamos dirigiendo? Y eso se verá en estos tiempos. Cuando dicen el día del fuego, yo creo que estamos ya pasando por el fuego. ¿Cierto que si yo nunca había visto tanta pobreza, hermano? Cuando me tocó ver serenata ahí al frente de la casa, yo antes me acuerdo que teníamos que llamarlo mearachis y pagarle 200, 300, y ya ahora, ¿sabe qué me di cuenta en estos días? Escuche lo que está pasando. Le pagamos 200 y 300. Ahora usted los mariachis los ve en la calle y le dice, porque vio a un señor: venga, hermano, tóqueme a mí una canción que le voy a dar 20,000 pesitos, que mi niño está cumpliendo años. Y allá los ve cumpliendo todo eso, sabiendo que antes cobraban antes. Mucha pobreza, ¿o no? Eso no lo veían cuando usted veía cantándole a todas partes, que mariachi en todas partes, no, los ve uno y cantando todo esto. Y se lo digo que está la cosa tan difícil que si usted se lleva 200,000 pesos, no le alcanza para todos los que le piden. ¿Cierto que sí? A veces se siente uno mal porque a todos no les puede dar. Por eso dice entonces, vamos entonces para Primera de Pedro. Vamos a buscar Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, versículo 7. ¿Cierto que hay 7? Eso sí, vamos a ver si están. Para ustedes que creen, esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Aquí vemos para los que, dice que para los que no creen, ¿cierto que dice ahí? Para ustedes que creen, es una piedra de mucho valor, o sea, para los creyentes. Pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en una piedra principal. O sea que aquellos, dice aquí hay unas bendiciones, hay dos bendiciones ahí. Dice la primera: para los que creen es bendición. Para los que creen es una bendición de Jesús. El mejorar es lo mejor para nosotros, para los que creen. Por eso dicen Génesis, busquemos Génesis. Génesis 12, el versículo 3. Dice, es una bendición: bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Cuando tú estás buscando a Dios, cuando tú estás obedeciendo, cuando tienes fe, cuando has dejado la envidia, la altivez, la maldad, la arrogancia, el orgullo, y estás en santidad, esta piedra se convierte ¿en qué? En bendición. Y dice que hasta los enemigos bendeciré bendeciré los que te bendigan. O sea que a los que te bendigan los va a bendecir. Por ejemplo, otra cosa dice que aquel que le regale un vaso de agua a un profeta, Dios le multiplicará. ¿Cierto que sí? Por eso ustedes a veces dirán: no, es que estamos dando las ofrendas aquí y a veces no veo. No se preocupen. Si ustedes me bendicen a mí, Dios los va a bendecir el triple. Créalo. Créalo. Y dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Pero para los que no creen en Jesús, para los que se han tropezado con esa piedra y no han querido obedecer, se convierte en una maldición. ¿Usted lo cree? Se convierte. Para todos aquellos, no es que yo sigo a María, no, esa no puede ser intercedor, lo vimos la otra semana, esa no puede interceder delante de usted. Por eso busquemos ahí Deuteronomios 28, del 15 al 20. Dice: pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos tus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Serás maldito en la ciudad y en el campo. Serás maldito tu cesta y tu lugar donde amasas la harina. Serás maldito tus hijos y tus cosechas y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. Y maldito serás tú en todo lo que hagas.
El Señor te enviará maldición, confusión y angustia en todo lo que hagas. En muy poco tiempo te destruirá por completo, por haberlo abandonado con tus malas acciones. Tremendo, ¿cierto que sí? Por eso es que ustedes vienen a nuestros padres y ahora ya veo, porque es que mis padres están así, la bendición les llegó a medias, ¿cierto que sí? ¿A medias o no? ¿Por qué qué? Porque dice, y vuelvo a leerlos: maldito serás en todo lo que hagas. Versículo 19. ¿Cierto? Maldito serás. El Señor te enviará maldición y que, escuchen, pues como mantienen muchos, confusión. Están como, mejor dicho, como confundidos. ¿Cierto? Muchos confundidos. Angustia. ¿Cuántos ven ustedes con angustia? En todo lo que hagas, angustia. En todo lo que hagas, angustia. Hay gente que hace cosas y ya mantienen angustia. ¿Cierto que sí? Que los hijos de Dios, a veces no tenemos empleo y yo, Dios proveerá. ¿Cierto que sí? Vamos a descansar a ver qué va a hacer Dios. Y eso provee. ¿No lo creen? Y en muy poco tiempo te destruirá por completo por haber abandonado con tus malas acciones. Entonces, díganle a las familias que es hora que se busquen de Dios y empiecen a agradar a Dios para que no haya toda esa maldición. Pero seguimos leyendo ahí en Primera de Pedro 2, el versículo, ¿cuánto vamos? El 8. Vamos para el 8. Claro, es que el 8 es un bizcocho. Bueno, dice el 8: y también esto otro, una roca, una piedra con la cual tropezarán, pues ellos tropezarán al no hacer caso el mensaje, y ese es su merecido. Tremendo la parte. Cuando usted, por eso yo les digo a todos que cuando ustedes prediquen el mensaje de Cristo y no lo aceptan, ellos van a tropezar. Dios los quiere salvar de algo. ¿Sí lo ven que lo hay? Tropezarán. Los quiere salvar de algo. ¿De salvar de qué? Del cielo. No, porque la palabra dice: yo soy fiel y justo para salvarte y perdonarte. Y mire que lo puso los dos ahí: salvarte y perdonarte. Pero también les puso un punto, porque no son iguales. Aparentemente son iguales, pero son desiguales. Salvarte y perdonarte. La pregunta es, póngase usted, yo le preguntaba al Señor y yo le decía: Señor, pero ¿cómo así que salvación y perdón? Ya no entiendo. Entonces me contestó y me dijo: ¿de qué te voy a salvar aquí en el cielo? Ya está. No. Entonces, cuando te perdono, ¿es para qué? Para que entres al cielo, ¿o no? ¿Y salvarte de qué? Para cuando te prediquen el evangelio, el cáncer que te va a llegar o las cosas que te van a venir no te lleguen. Si te lleguen, no te pongan tan mal. Hagan tiempo. ¿No es que dice? Yo soy fiel y justo, ¿para qué? Salvarte, ¿qué? Y perdonarte. Si el perdón es para entrar del cielo, y si usted entra en el cielo, Dios ¿de qué lo va a salvar en el cielo? Si ya lo perdonó. ¿Usted no lo dice? La salvación es para cuando usted vea que cada que usted predique siempre se va a meter en problemas. Véanlos y verá. Aparentemente usted los ve que no están más bendecidos y prosperados, pero ¿cómo está su corazón y su alma? ¿Cómo está su corazón y su alma? Muchos quieren engañar a Jesús y buscarlo de cualquier forma para engañarlo, pero tropezará. ¿Eso quiere decir o no? Muchos seremos astutos y yo he tenido hasta aquí gente en la iglesia que venía aquí y era un hombre de Dios, oraba por él y traía un carro y se lo llevaba a las mujeres y a todas le retacaban el camino. ¿Sí me entendió? Pensan vestidos de oveja como leímos ahorita, pero son engañados. Y sabes, ellos han tropezado. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando usted la predica, dura. Es un tropiezo para la gente que no quiere madurar. Fuerte. Porque la palabra, cuando usted la predica dura, no gusta. Muchos se van, las iglesias ni crecen. ¿Por qué? Porque la palabra está sin defecto, está tal como es. Está Cristo hablando y eso no nos gusta a muchos. ¿Por qué? Porque no lo matamos. Porque hablaba la verdad. Por eso
eso dice en Isaías. Pero entonces dice aquí que muchos quieren engañar a Jesús y buscan de cualquier manera para engañarlo, pero van a tropezar. Isaías, busquemos Isaías 8. Isaías 8, los versículos 14 y 15. Dice: Él será para ustedes como una trampa, será la piedra con la que tropezarán, la cual hará caer a los dos reinos de Israel. Será como una trampa en la que caerán a los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán, caerán y morirán. Muchos caerán en la trampa y quedarán atrapados. ¿Ah? ¿Quedarán qué? Atrapados. Aquí habla que hay dos caminos solamente. Está el camino del bien y el camino del mal. ¿Ah? Ustedes verán cuál camino tienes que escoger. O sea que el Señor es bueno. El Señor te dice: este es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no te voy a obligar que entres por ahí. Escoge tú por dónde. Porque yo no te obligo a que estés conmigo. ¿Ah? Eso le toca a cada uno de ustedes. Por eso busquemos en Hebreos. Ay, si los veo muy atentos y es que me gusta. Hebreos 10, el versículo del 30 al 31 dice: sabemos que el Señor ha dicho: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Ha dicho también: el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos de un Dios viviente. Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando acababan ustedes de recibir la luz y soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. Terrible cosa, ¿qué? Terrible cosa es caer en las manos de un Dios viviente. Terrible cosa. Por eso les dije que aquí no es fácil. Aquí no viene el que quiere, sino el que puede. Porque aquí se siente a Cristo. ¿Lo creen o no? Amén. Terrible cosa. Por eso muchos, cuando ustedes vienen una vez y ya no vuelven, porque quieren engañar ¿qué? A Cristo. No es que no quieran que ustedes no prediquen como es. No, es que saben, les gusta ir a una iglesia que se acomoden a la manera como predica el pastor. Es que a mí me gusta que me prediquen así, de esa forma. Es el pastor que como predica muy fuerte y no me agrada. ¿Ah? Entonces, así, ¿quién va a entrar al reino del cielo? No se preocupe, que el que lo va a juzgar no soy yo, es Cristo, y es el Padre que sabe si usted se merece el cielo o no. Pero también uno se da cuenta si está haciendo las cosas bien o no. ¿Es verdad o no? No podemos ser engañados ni engañar a nadie. ¿Ah? Por eso entonces dice ahí, vamos a buscar en Mateo. Busquemos Mateo 21, del 42 al 46. Jesús entonces le dijo: ¿nunca han leído ustedes las escrituras que dicen: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal? Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y que se le dará al pueblo que produzca la debida cosecha. ¿Qué nos está diciendo ahí? No se le quita el reino. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Los jefes de los sacerdotes, los fariseos, al oír las palabras que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. ¿De quién se están dando cuenta? Que usted se está dando cuenta de los religiosos, que aparentan ser una cosa en la iglesia, que aparentan ser santos en la iglesia, pero por fuera son endemonios y son vestidos de oveja, pero verdaderamente son demonios. En la iglesia van como ovejas, pero en la calle se comportan como el diablo con cola. ¿Ah? Y dice, vamos, ¿hasta dónde les dije? Hasta el 46. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo, porque la gente creía que Jesús era un profeta. Y sabes, el profeta realmente
no es que se vuelva amigo del pueblo, se vuelve inamistad con el pueblo. ¿Sí me entendió? Porque dice que la verdad. Yo otra vez le digo, vuelvo y le digo, ¿cómo se conoce un buen pastor? Cuando usted a veces lo va a odiar, pero cuando usted siempre lo ama y lo ama y lo ama y lo ama, usted me está dando palabra ahí como escondidita, como que me la está tapando, como que la está maquillando. Pero cuando un buen pastor da la palabra como es, lo va a odiar a veces y a veces lo va a amar. Se va a levantar usted, no me gusta la palabra que dijo ese man porque eso me pegó como a mí, no, ya no quiero volver a la iglesia. Se siente como así, pero algo lo atrae, porque es Cristo el que habla, no el hombre. Oye, bueno, entonces dice, y el Espíritu Santo. Entonces, sigamos ahí, que vamos para dónde. Pero vamos digamos en el 8, vamos para el 9, ¿cierto? Primera de Pedro, estén muy atentos pues que merecen. Primera de Pedro 2, 9. Y dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Aquí habla que el verdadero cristiano es una ¿qué? Es una nación, es una familia escogida. ¿Es una qué? Familia escogida. Y familia escogida dice en Isaías. ¿Será que usted es una familia? Todos tenemos que estar en familia. Todos tenemos que estar reargulléndonos. Todos tenemos que estar gozosos y felices, no tristes. Por eso somos una familia escogida. Aquí dice, aquí habla las bendiciones cuando buscamos a Jesucristo y lo obedeces en todo. ¿Cierto? ¿Sí? Cuando usted lo obedece, ¿es una qué? Una familia. Isaías, familia escogida. Vamos. Isaías 43. 43 del 20 al 21. Me honrarán los animales salvajes, los chacales y los avestruces, porque hago brotar agua en el desierto, ríos en la tierra estéril, para dar de beber a mi pueblo elegido, el pueblo que me he formado, para que proclame mi alabanza. ¿Ah? Dios te forma. Dios como hombre, déjate formar a ti. Hay otra bendición. Sacerdote. ¿Somos qué? Sacerdote. Éxodo 19. Éxodo 19 del 5 al 6. Así que ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza. Serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Dile todo esto a los israelitas. Otra bendición. ¿Será que sí somos sacerdotes? Vamos con eso. ¿Ah? ¿Será que sí somos? Porque los sacerdotes tienen que estar en santidad. ¿Qué otra cosa dice otra bendición? Pueblo de Dios. ¿Será que sí somos pueblo de Dios? ¿Ah? Tito, busquemos Tito 2, el versículo 14 dice: y Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros un pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. ¿Somos qué? Pueblo de su propiedad. ¿Para anunciar qué? El evangelio. Si estamos anunciando el evangelio. Marcos, busquemos Marcos 20. Aquí sí se me fue. Marcos. Se me fue. No lo tengo aquí, se me fue. Después se lo doy, que se me fue por allá. Dice, pero para salir de la oscuridad a la luz. Y eso es lo que Dios quiere.
que tú y yo salgamos ¿de qué? De la oscuridad. De la oscuridad a la luz. Mire que termina, dice, como familia, dice que somos ¿qué? Yo voy a volver a Primera de Pedro. ¿Cuál? Primera de Pedro 2, el versículo 9. Dice, pero ustedes son una familia escogida para que Dios pueda no dejarnos avergonzados. Primero tenemos que ser una familia escogida. Segundo, un sacerdocio a servicio del Rey. Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Y yo creo que es aquí donde muchos no hemos podido salir. ¿De dónde no hemos podido salir? De la oscuridad. ¿Ah? Y la pregunta es, ¿cómo estás tú en las cosas con Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida verdaderamente? ¿O estás en la luz o estás en la oscuridad? ¿Cómo? Por eso busquemos en Mateo 4. Mateo 4, del 16 al 17. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una luz grande, una gran luz. Una luz ha brillado para los que viven en sombra de muerte. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvase a Dios, porque el reino de los cielos se acerca. Vuélvase a Dios, no te dejes arrebatar el reino de Dios, porque esa es la pelea que estamos teniendo. No dejarnos arrebatar el reino de las cosas de Dios. No nos dejes arrebatar. Por eso dice en Primera de Pedro 2, el último versículo que vamos a estudiar hoy. Dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo. ¿Cómo? ¿Usted lo cree? Ni tan siquiera éramos pueblo. Pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Qué bendición, ¿no? No éramos ni pueblo, y es verdad, ¿cierto que sí? Pero ahora somos pueblo de Dios. Aquí nos habla que sin ser israelitas, judíos, con tal de que nos acerquemos a Jesús, somos pueblo de Dios. Con tal que tengamos fe y lo obedezcamos, pasamos a ser pueblo de Dios. ¿Usted lo cree? Con tal que tengamos eso, tal vez no somos israelitas, tal vez no somos judíos, pero con tal que usted y yo tengamos fe, obedezcamos, haciendo las cosas, quitando todo este chisme, quitando todo esto, lo que nos dijo Dios, pasamos a ser pueblo de Dios. Por eso dice en Oseas 2, el versículo 23, dice: plantaré en mi pueblo en la tierra exclusivamente para mí. Tendrá compasión de Hilo, Ruaná y Oleamí. Le diré: tú eres mi pueblo. Y él me dirá: tú eres mi Dios. O sea que es hora que ustedes le digan hoy: Él es que nuestro Dios. Por eso dice en Romanos, y terminamos ahí, Romanos 9, del 25 al 33. ¿Cómo se dice en el libro de Oseas? A los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo. Al que no era amada, la llamaré mi amada. ¿Cuál Oseas? Pues el que acabamos de leer.
Es que me están durmiendo, pues, los que acaban de leer, me han dicho. ¿Cierto que sí? Lo que como ahorita lo leímos y no lo entendimos. ¿Cierto que no lo entendimos? Porque tenemos que volar al oír y todo eso, ¿sí? Pero entonces aquí nos lo va a explicar como ella que no entendió. ¿Cierto que sí? ¿Ah? O sea, 2:23 aquí no lo va a explicar como güey. Como dice en el libro de Oseas. Escuchen lo que dice en el libro de Oseas ahí. A los que no eran mi pueblo los llamaré mi pueblo. Escuche pues. A lo que no era amada, la llamaré mi amada. ¿Eso es lo que dijo entonces? Eso es lo que dijo. Y el mismo lugar donde se les dijo a ustedes, son mi pueblo, no son mi pueblo, serán llamados hijos de Dios viviente. ¿Sí escucha lo que decía Oseas? En cuanto a los israelitas, Isaías dijo, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, solamente el resto de ellos alcanzará la salvación. O sea que tampoco todos los israelitas van a salvarse. Entonces, porque muy pronto el Señor cumplirá plenamente su palabra en todo el mundo, como el mismo Isaías había dicho antes. Si el Señor Todopoderoso nos hubiera dejado, no nos hubiera dejado descendientes, ahora mismo estaríamos como Sodoma y Gomorra. Que diremos a esto, que por medio de fe Dios ha hecho justos a los paganos que no buscaban la justicia. En cambio, los israelitas que querían basar su justicia en la ley no lo lograron. ¿Por qué? Dice una pregunta. Porque no se basaban en la fe, sino en sus propios hechos. Por eso tropezaron contra la piedra de tropiezo que se menciona en la escritura. Yo pongo en Sión una roca, una piedra con la cual tropezarán. El que confíe en ella no quedará defraudado. A mí me gustó esta palabra mucho porque siempre he dicho, no me dejes defraudado. No me dejes que... Aquí se lo he dicho a los paisas, porque les quise decir eso, porque aquí dice defraudado, no me dejes avergonzado. ¿Ustedes creen que es lo mismo o no? ¿Creen que es lo mismo o no? Ya después están seguros. Defraudado y avergonzado. ¿Ah? Sí. Bueno, es lo mismo. Ahora sí entiendo porque a mí me gustó mucho esta palabra, porque siempre le oro, no me dejes avergonzado. Ni con mis hijos espirituales. Ni con la iglesia, ni con mi familia, ni con nada, dice el Señor. Por eso hagan pues, hermanos, así que Dios nos va a bendecir hoy, porque la promesa ya está lista. ¿Sí es lo que digo? Está escrita, ¿no? No nos va a dejar ¿qué? Defraudar. Pero la pregunta es ¿en qué hay que cambiar? ¿En qué todavía tenemos? Por eso empiezo, Señor Jesús, hoy yo te pido perdón por el pueblo, Señor, que todavía no ha querido cambiar, que no ha querido estar en santidad, que no ha querido dejar la maldad, que no ha querido, Señor Dios, dejar el chisme, Señor, que no ha querido, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Y te pido por ese pueblo escogido tuyo y aún por los que nos has escogido, Señor, que tengas compasión de ellos como lo tuviste de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar las cosas que todavía no hemos querido dejar. Ayúdanos, Señor, a pelear contra el pecado, porque todavía no hemos querido hacer las cosas conforme a tu voluntad y conforme a tu deseo. Perdónanos, Señor, que tal vez la palabra nos ha hablado, Señor, pero nos hemos hecho los tontos y los bobos y hemos dicho que eso no es para mí. O hemos cambiado la palabra conforme a nuestra voluntad, no conforme a tu deseo. Rebeldías, perdona, Señor Padre, nuestra falta de fe. Y te pido de nuevo, no nos dejes avergonzados. No nos dejes avergonzados.
económica, ni espiritual, ni material, Señor. Ayúdanos, Señor Padre, a ganarnos ese reino, Señor. Allí a vivir en santidad, pero no tristes, sino en alegría, en felicidad, llevando un evangelio, sabiendo, Padre, que tú nunca nos dejarás avergonzados, Señor. Señor, perdona, Señor, si hemos hablado todavía para niños, Señor. Perdóname todos los niños que tenemos en las iglesias, en las congregaciones, que no son cristianos maduros, sino que son todavía niños, que cualquier cosa, Señor, los aplasta. Señor, porque no hemos confiado en ti, porque tal vez no hemos dejado el chisme, porque tal vez no hemos dejado la maldad, porque no hemos dejado tantas cosas, y por eso, Señor, llevamos un cristianismo triste, un cristianismo, Señor, cargado, Señor, siendo que la palabra dice: venir todos los cargados, que yo los haré descansar. Y yo lo creo, Señor. Y mira a tu pueblo y a aquellos que me están mirando, Señor, por internet. Padre, yo te pido, Señor, que esta palabra se cumpla, que tu bondad, que tu amor, que tu Santo Espíritu, Señor, no nos dejes avergonzados. En Maya la más, en Yamajera, de mi nombre que le lava leve, de mi nombre que le libe leve, dice el Señor. Cuando yo les dije que en mi nombre nadie se burla, es porque yo digo que en mi nombre todos los que me pidan se los daré. Y cuando les digo eso es para que no queden avergonzados. Pero ustedes pronuncian mi nombre de cualquier forma. Pero buscan mi nombre haciendo maldad. Pues muchos por ahí dicen que Cristo lo bendiga. Pero ¿cómo voy a bendecir yo si andan en la maldad, si andan en el pecado, si andan en perversidad? Si todavía no han hecho las cosas como yo los quiero. Solo me buscan nomás porque les arregle un problema. Solo me buscan nomás por hacer, por aparentar muchas veces. Pero realmente ninguno quiere hacer mi voluntad. Todos viven de tristeza. Y ahora en este diciembre muchos cristianos los voy a ver tristes porque no quieren sacrificar el pecado, porque no quieren pelear contra el pecado, porque no quieren sino pasar bueno y vivir bueno. Y yo quiero que lo hagan, pero en santidad. Activen y no la babembaba. Activen en velavo, telerectimen en dasele, teleitendi que le vive leve. Pero el que salga vencedor, dice el Señor, le daré del árbol de la vida, el árbol del amor, el árbol de justicia y el árbol de la verdad, que es Cristo. Andai a la vive sala, andai a la vive en vivo, el rey te le vive leve. Por eso hoy les digo, vayan y salgan. Empiecen a salar con mi palabra a las personas que andan en la oscuridad. A ver si ese poquito de sal que ustedes puedan llevar esa santidad. Porque dice la palabra que un poquito de levadura levura toda la masa. Y yo quiero que sean ustedes esa levadura que vayan y no teman a los que no quieren aceptar mi. Porque el día del juicio ya está cerca. Cuando menos lo esperen, mi hijo aparecerá como un león rugiente y vas castigando a todos los que se han comportado mal. Abattíbene la masole, vendayale dembole mama, ne mendive cana, dando galería mosole, elegi vendale cera, en belle de vive bebe. Porque mío es mi pueblo y soy celoso con él. Míos son las montañas, míos son las estrellas, y solamente se las dará a conocer los que verdaderamente hayan pagado un precio de santidad. Amén, amén y amén.